21 de noviembre, un terremoto sacudió los cimientos de Mediaset, reverberando con una fuerza inusitada en los pasillos de la televisión española. El despido fulminante de Alessandro Lecchio, tras casi 3 décadas de presencia ininterrumpida, no fue un simple ajuste de cuentas televisivo, fue el estallido de una verdad largamente silenciada, el derrumbe de un pilar que para muchos representaba la impunidad y el privilegio inquebrantable. Sin embargo, la onda expansiva de esta caída no solo se llevó por delante al protagonista, sino que amenazó con sepultar la credibilidad de figuras que, hasta ahora, se creían intocables. Y en el ojo de este huracán mediático, con una urgencia palpable y un nerviosismo creciente, encontramos a María Patiño, quien ahora se erige como una víctima más de este colosal engaño. Pero, ¿es realmente una víctima o la arquitecta de su propio espejismo? Mientras el canal Kiki celebraba con euforia, casi como si fuera un hooligan televisivo, la noticia del despido de Lecchio, la figura de Patiño comenzaba a tambalearse de manera evidente. Su rostro, habitualmente desafiante, reflejaba ahora una inquietud profunda, una sombra que anticipaba la tormenta que se cernía sobre ella. Porque, si bien la alegría por el fin de los malos tratos en un medio de comunicación es algo comprensible, la intensidad de ciertas celebraciones parecía estar más teñida de un resentimiento visceral, un resentimiento hacia Telecinco y hacia Ana Rosa Quintana, más que de una auténtica búsqueda de la verdad. En este juego de máscaras y verdades a medias, Patiño se preparaba para reescribir su propia historia, una vez más, bajo el velo de la ingenuidad y el desamparo. En un giro dramático que desafía la lógica y la memoria colectiva, la periodista ha emergido para declarar que tanto ella como Ana Obregón fueron, ni más ni menos, víctimas de un engaño por parte de Alessandro Lecchio. Estas palabras, pronunciadas con una gravedad calculada, resuenan con una familiaridad inquietante, una melodía ya escuchada en los anales de la televisión. ¿Acaso no fue la misma Patiño quien, en un pasado no tan lejano, invocó idéntico argumento para justificar su defensa de Antonio David Flores, alegando haber sido también engañada? La historia, como un eco persistente, parecía repetirse, pero esta vez con un matiz crucial. La credibilidad de la periodista estaba en juego como nunca antes. La amnesia selectiva de Patiño se convierte ahora en el epicentro de un debate moral y profesional que nadie podrá ignorar, porque en la defensa de Antonio David Flores, al menos, la narrativa pública era otra. El contexto y las presiones del extinto Sálvame la obligaron a posicionarse a favor de la docuserie. Fue un acto de supervivencia televisiva que le costó su autoridad y su independencia. Un trago amargo que aún hoy resuena en los círculos mediáticos. Pero ahora, con el caso de Lecchio, el argumento del engaño se siente forzado, casi desesperado, y el público, lejos de aceptarlo, lo observa con un escepticismo creciente. Es concebible que una periodista con décadas de experiencia, cuya labor se basa en el contraste de información, sea engañada una y otra vez por los mismos patrones, por los mismos protagonistas, con idénticos ardides. La pregunta se cierne sobre el ambiente, densa y cargada de implicaciones, invitándonos a buscar las grietas en su narrativa. En sus propias declaraciones, Patiño intentó desgranar este nuevo y enrevesado entramado de desinformación, intentando justificar lo injustificable. En las últimas horas no se ha hasta hablado de otra cosa que del despido a Alessandro Lecchio de Mediaset. Comenzó con un tono que pretendía ser revelador, como Ana Obregón y yo misma fuimos víctimas de un engaño. Afirmó haber logrado desentrañar la manera en la que Alessandro Lecchio a algunas personas de la prensa, entre las que me encuentro, nos engañó. El discurso, inquietantemente calcado al de hace 4 años respecto a Antonio David, revela un patrón que pocos están dispuestos a ignorar. Profundizando en el pasado, Patiño rememoró los albores de la popularidad de Lecchio, cuando Antonio David Flores denunció a Ana Obregón en 1991 por abandono de hogar. Una denuncia que, según se afirma, incluía acusaciones de malos tratos, un detalle que añade una capa más de dramatismo a la ya compleja historia. La presentadora describió cómo, a partir de ese momento, comenzaron a sucederse ciertos movimientos en el engranaje mediático, una danza de intereses y conveniencias. Recordó la portada que unió a Obregón y Antonio David en una falsa paz, un abrazo simbólico en el año 2019
que no logró acallar el testimonio constante de este último. Y es aquí donde la estrategia de María Patiño se vuelve más transparente, al intentar desvincularse de la responsabilidad, descargando el peso de la equivocación sobre Ana Obregón como si fuera un chivo expiatorio en esta intrincada trama. Según Patiño, Lecchio le hablaba de una falsificación de esa denuncia por parte de Antonio David Flores, mostrándole documentos con un típex donde supuestamente se borraba lo importante. Yo nunca públicamente caí en esa trampa de hablar de que esa denuncia del 91 está manipulada, sentenció, pintándose a sí misma como la única periodista que supo resistir la artimaña y la manipulación. Sin embargo, Patiño insiste en que Ana Obregón sí sucumbió a la narrativa de Lecchio, yendo incluso más allá en su convicción. Ana Obregón, desde su cuenta social, en una ráfaga, mete la pata y afirma: «Antonio, has falsificado su denuncia», explicó con un matiz casi acusador, marcando una clara distancia entre ambas. Es como si, en esta intrincada coreografía de la verdad y la mentira, Patiño se esforzara por ser la única voz disonante que no cayó en las redes del engañador, dejando a Obregón como la figura sacrificada en el altar de la desinformación. Pero la verdad es que, más allá del tema de la denuncia, la interacción entre Patiño y Lecchio era innegable, algo que las imágenes del pasado, que veréis más adelante, no permiten olvidar y que desmentirán su coartada. En este punto de la historia, con los personajes posicionándose en un tablero de ajedrez donde cada movimiento es escrutado, es crucial detenerse un instante. Si esta intriga te está atrapando y deseas desvelar la verdad completa detrás de los velos de la farándula española, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de estas crónicas que sacuden la televisión española. Y antes de que sigamos desentrañando este complejo nudo de engaños y verdades a medias, cuéntame en los comentarios, ¿crees realmente en la narrativa de engaño de María Patiño o sientes que hay una historia más profunda aún por revelar? ¿Desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de todo este terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de Mediaset? Porque, como hemos de ver, las palabras de Patiño se enfrentan a un muro de imágenes y testimonios que desmienten su reciente amnesia selectiva. La presentadora insiste en su ignorancia sobre los antecedentes de Lecchio, pero ¿es posible que una relación de buen rollo, capturada en incontables momentos y fotografías, haya existido en una burbuja de desconocimiento absoluto? La pregunta, que cuelga en el aire como una espada de Damocles, presagia una confrontación ineludible con la memoria pública y con la misma verdad. En este escenario de creciente tensión, otras voces se alzan para añadir capas de complejidad al drama, cuestionando la versión oficial. Kiko Matamoros, siempre punzante y directo, no dudó en dar su opinión. Una opinión que en el programa de Kiki se tradujo en una verdadera pintada de cara a María Patiño, exponiendo sus contradicciones de forma brutalmente clara. Pero antes de sumergirnos en ese momento cumbre, resulta imprescindible escuchar la perspicaz lectura de Miguel Temprano, un analista cuya visión magistral de los acontecimientos revela la verdadera magnitud del nerviosismo que atenaza a Patiño. Su canal, por cierto, es una visita obligada si aún no lo conoces. Temprano, con su agudeza característica, pone el dedo en la llaga al comentar la desproporcionada euforia de Carlota Corredera y sus compañeros en Kiki. Esos gritos de victoria y el descontrol evidente, más que una celebración de la justicia, revelan un profundo resentimiento por su exilio televisivo, por tener que estar en el piscito de Kiki y no en el brillo de Telecinco, su antiguo hogar. Sin embargo, en medio de esta algarabía, la figura de María Patiño, aunque contenida, mostraba ya los signos inequívocos de una batalla interna, de un conflicto moral que la carcomía. Su nerviosismo no era casual, sino el presagio de lo que estaba por venir, la inevitable confrontación con su propio pasado y sus decisiones. La verdadera crítica, que Temprano subraya con maestría, no radica en la valentía de posicionarse a favor de las víctimas de violencia de género, algo evidentemente necesario y encomiable. El problema reside en la selectividad, en la conveniencia de ese posicionamiento, en el momento preciso en que se alza la voz. Esta gente, y Patiño entre ellos, ha tenido mucho que callar, ejerciendo de verdugos en incontables ocasiones a lo largo de los años de Sálvame,
un programa que, a pesar de su reciente metamorfosis, no siempre abanderó la defensa incondicional de las mujeres. Ahora, pretenden borrar ese historial, ese pasado incómodo, pero la memoria colectiva se niega a olvidar, a perdonar, a pasar página con tanta facilidad. Y es en este punto donde la narrativa personal de María Patiño se cruza trágicamente con su deriva profesional, un camino que la lleva hacia un abismo de dudas y desconfianza. María Patiño ya no es el acuerdo afloja profesionalmente, está agonizando. Si no, es que ya podríamos decir que está completamente acabada, sentencia temprano con una crudeza desoladora y una contundencia implacable. Su credibilidad, ya mermada por cambios de chaqueta y argumentaciones inconsistentes, se ve ahora arrastrada por la marea de este nuevo escándalo, de esta nueva afrenta a su integridad. El fantasma de una carrera que se desvanece, sumado a la falta de rigor y a una incoherencia evidente, pinta un panorama desolador para la periodista, que se enfrenta al juicio más implacable, el de la opinión pública, un tribunal del que es imposible escapar. La valentía, como bien se insiste, no reside en tomar partido cuando conviene a los intereses o a las directrices de los jefes, sino en mantener una postura firme y coherente, siempre sin importar el precio personal o profesional. Es una lección que María Patiño, inmersa en la agonía de su propia contradicción, parece estar aprendiendo de la manera más dolorosa y pública. El eco de la caída de Lecchio apenas comienza a resonar, y la marea de la verdad amenaza con arrastrar consigo a todos aquellos que construyeron su castillo sobre cimientos de apariencias. El escenario está listo para el siguiente acto, donde las imágenes del pasado no dejarán lugar a dudas y la credibilidad se enfrentará a su juicio final. El telón se levantaba no sobre un escenario de ficción, sino en el implacable plató de Kiki, donde la promesa de desvelar verdades ocultas amenazaba con dinamitar la ya frágil narrativa de María Patiño. La escena, cargada de una tensión palpable, anticipaba el inminente choque entre la amnesia selectiva y la cruda realidad. Kiko Matamoros, con su habitual ferocidad verbal, se erigió como el verdugo de la conveniencia, dispuesto a desenmascarar las contradicciones que atenazaban a su compañera de profesión. Matamoros, con una autoridad que resonaba en cada palabra, afirmó sin titubeos que todos lo sabían, todos en Mediaset sabían lo que pasaba con Alessandro Lecchio. Esta declaración, un mazazo demoledor para la coartada de Patiño, implicaba que el conocimiento de la conducta de Lecchio era un secreto a voces, una verdad incómoda que circulaba por los pasillos de la cadena. Sin embargo, en un acto de sorprendente y desesperado autoengaño, María Patiño intentaba una vez más escurrir el bulto, salirse de la ecuación como si fuera una mera espectadora de un drama ajeno. Sus palabras resonaron con incredulidad y un intento fallido de justificación. Cuando yo digo, porque yo sí hubiera metido. A mí me hubiese sido más fácil tratar este tema que lo hice y me impliqué desde el primer momento, pero el primer momento, por honestidad, continuó con una vehemencia que rozaba lo patético. Si yo tengo conocimiento, como tú tenías se supone de todo, yo te garantizo que yo particularmente no tengo una relación personal, ni me tomo una cerveza, ni compadrero, ni hablo con él por teléfono. Hubiese tenido la misma redacción profesional que mucha gente. ¿Es posible que una periodista de su calibre afirme que todos lo sabían en Telecinco menos ella? Esta inverosímil defensa, que se sumaba a su ya desgastada excusa del engaño, dejaba al descubierto una grieta insalvable en su credibilidad. La audiencia, testigo mudo de este circo de autojustificaciones, no podía sino recordar las imágenes, que como fantasmas del pasado regresaban para refutar cada una de sus palabras, para demoler cada pilar de su defensa, porque la memoria audiovisual es implacable y las redes sociales un archivo inagotable de verdades incómodas. Allí circulaban y circulan imágenes de María Patiño, sonriente, distendida, colegueando abiertamente con Alessandro Lecchio. La escena, desenterrada de las profundidades del pasado, muestra a una Patiño en actitud festiva, riendo y bromeando, sugiriendo una complicidad que desdice por completo su reciente afirmación de desconocimiento o distancia profesional. Hombre, si me dices que María Patiño iba en esas condiciones en las que hemos visto que iba en el vídeo, que iba a ser las 24 horas, pues es normal que no se enterase de nada, se mofaban algunos, señalando la patraña de su defensa. Este contraste entre la imagen pública de ahora y la realidad del ayer
es demoledor. Patiño, en su desesperada búsqueda de una coartada, intentaba borrar con un típex metafórico años de interacciones, de cercanía profesional y aparentemente también personal. Si yo tengo conocimiento de que este tío pega, sabiendo que pega a una mujer o a tres, yo te garantizo, insistía, como si sus palabras pudieran reescribir la historia o anular la evidencia visual que flotaba en el ambiente. Pero la verdad, tozuda y persistente, se negaba a ser silenciada. Las declaraciones de Lecchio, rescatadas de la hemeroteca televisiva, resonaban como un trueno en la conciencia colectiva. Tirar bofetones, había dicho él mismo en público, con una jactancia que helaba la sangre, una admisión de conducta violenta que no dejaba lugar a dudas. ¿Cómo podía María Patiño, en 2023, alegar ignorancia sobre un hecho que el propio Lecchio había aireado en la televisión en los años 90? La contradicción era abismal, la hipocresía casi obscena. Pero la trama de incoherencias no terminaba con Patiño. El foco de la crítica se ampliaba, salpicando a otras figuras que, ahora, intentaban subirse al carro de la rectitud moral, como si la amnesia fuera una epidemia selectiva. Carlota Corredera, por ejemplo, emergía como una de las más fervorosas defensoras de la justicia, apropiándose del despido de Lecchio como si fuera una victoria personal. Su euforia, desatada y casi teatral, pretendía borrar años de contradicciones y decisiones cuestionables. Corredera y sus compañeros parecían querer vendernos la imagen de un Sálvame convertido en un bastión del progresismo y la defensa de los derechos de la mujer, un Edén televisivo donde la rectitud moral imperaba. Sin embargo, la memoria del público, afortunadamente, no es tan maleable como ellos desearían. ¿Quién podría olvidar esa famosa entrevista a Pepa Navarro, realizada después de la docuserie, o la declaración de Carlota en el juicio de Carlota Prado, donde su desconocimiento era también asombroso? El velo de hipocresía comenzaba a rasgarse, exponiendo la fragilidad de su autoproclamada conciencia. La verdad es que Sálvame, hasta sus últimos y patéticos días, fue un programa que humilló sistemáticamente a mujeres, un coliseo donde la dignidad era a menudo el precio de la fama. Recordamos con dolor las vejaciones infligidas a Raquel Bollo, una víctima avalada por una sentencia judicial a la que el programa, después de su supuesta iluminación feminista, continuó atizando con una saña inexplicable. Estas imágenes, que hirieron la sensibilidad de muchos, demostraban que la nueva conciencia del programa era, en el mejor de los casos, un disfraz de conveniencia, un oportunismo descarado. El brutal escarnio a Raquel Bollo, llevado a cabo cuando, según ellos, se les había caído la venda de los ojos, culminó en una disculpa pública forzada, un bizbal de peras de la propia Paz Padilla pidiendo perdón en directo. Pero incluso después de la barbaridad infligida, la inquina y el resentimiento persistían, demostrando que la verdadera reconciliación nunca llegó. La ceguera emocional y la inquina hacia ciertos personajes impedían a esta gente medir las consecuencias de sus actos, revelando un profundo problema ético. La justicia televisiva, cuando se mueve por resentimiento y no por principios, es un arma de doble filo que, finalmente, se vuelve contra quienes la empuñan. La caída de Alessandro Lecchio, si bien necesaria, ha desatado una ola que amenaza con derribar el frágil andamiaje de la credibilidad de muchos, exponiendo la incoherencia y la hipocresía que, durante años, han sido la moneda de cambio en ciertos programas. Porque no se trata de celebrar una caída, sino de reconocer la verdad, por dolorosa que sea, y asumir las consecuencias de un pasado que se niega a ser olvidado. La lección que emerge de este torbellino mediático es clara. La televisión, al igual que la vida, exige valentía, pero no la valentía selectiva del oportunista, sino la firmeza inquebrantable de los principios. Y aquellos que, en el pasado, ejercieron de verdugos o ignoraron la evidencia, ahora se ven atrapados en el juicio más implacable, el de la memoria colectiva y el veredicto moral de un público que, cansado de engaños, exige honestidad. Si esta intrincada trama de verdades ocultas y contradicciones te ha mantenido al borde del asiento, y si compartes nuestra sed de justicia y de transparencia, no te quedes al margen. Únete a la comunidad de tus 50 favoritos y suscríbete ahora mismo para seguir desvelando los secretos más impactantes del mundo televisivo. Te espero.